Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Cuida tu salud mental. En esta ocasión vamos a hablar, si bien de un tema coyuntural, de la mayor importancia y relevancia dentro de la agenda de control de adicciones en esta Comisión Nacional. Yo soy Carlos Gámez, soy director de la Oficina Nacional para el Control de Alcohol y Tabaco en esta CONADIC. Y como mencionaba, pues el día de hoy hablaremos en torno a un grave problema de salud pública que es el consumo nocivo de alcohol y la conmemoración alrededor y en torno de este importante tema. Sean bienvenidos todas y todos. Para tal efecto, en esta tarde me acompaña la doctora Alma Luisa López Fuentes. Ella es subdirectora de área aquí en la CONADIC y es responsable del programa de reducción contra el uso nocivo de alcohol, con quien vamos a conversar a este respecto. Y bueno, primeramente, darte la bienvenida, Alma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola a todas y todos. Hola Carlos, muchísimas gracias. Bienvenidos a su programa y bienvenidas también. Un gustazo poder hablar el día de hoy sobre el consumo nocivo de alcohol. Bueno, pues muchas gracias, Alma. Primeramente, como para entrar en materia, ¿por qué es importante la conmemoración de este día? ¿Y por qué conmemoramos un día en torno al consumo de bebidas alcohólicas en México? Pues primero porque hay un decreto que establece el 15 de noviembre como el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas y se conmemora cada año desde 2018. Pero más allá de un decreto, más allá que hay una postura importante, conmemoramos este día porque queremos recordar, sensibilizar a las personas sobre cuáles son las consecuencias que hay por el uso nocivo de bebidas alcohólicas, ya que cuando consumimos de manera nociva alcohol, conlleva enfermedades, conlleva discapacidad y también podemos hasta perder la vida en un consumo nocivo de alcohol. Es por eso que es tan importante conmemorar este día y que además a nivel mundial, por ejemplo, no hay un día decretado como un Día Mundial sin Alcohol. Así como para el consumo de otras sustancias psicoactivas, en particular, o por ejemplo el tabaco, existe un día mundial para el control del tabaco. En ese sentido creo que también sería deseable tenerlo a nivel global, a nivel regional, pero creo que algo que es importante señalar es que México tiene, digamos, establecido, institucionalizado, promulgado a través de un decreto, justamente la conmemoración del Día Nacional de Reducción de Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, el cual se conmemora cada 15 de noviembre, justamente como nos decía la doctora Alma, a partir del 2018. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que conocemos como uso nocivo de alcohol? ¿Cómo podemos, digamos, definirlo de manera muy concreta, muy simple para nuestro auditorio? ¿A qué nos referimos con uso nocivo de alcohol? Súper buena pregunta. Pues tenemos que saber, ¿no?, cuándo consumir bebidas alcohólicas implica mucho riesgo o implica que es nocivo. Primero que nada, el consumo en adolescentes o el consumo en menores de edad se considera uso nocivo. Desde una gota o la cantidad que sea implica un uso nocivo. ¿Por qué? Porque los adolescentes y los niños están en desarrollo y su cerebro es muy susceptible a los cambios químicos que genera el alcohol. Y eso hace que pueda tener, por ejemplo, daños permanentes, lo que hablábamos, enfermedad, discapacidad o hasta la muerte en su cerebro y que esto afecte a lo largo de su vida. Eso es, por un lado, el consumo nocivo. En adolescentes es uso nocivo. El segundo es en mujeres embarazadas. Cuando consumen las mujeres embarazadas no solo afectan su salud, sino también la salud del futuro bebé. Entonces es muy importante que si estás embarazada no consumas bebidas alcohólicas, ni una gota de alcohol. Otro que se puede considerar uso nocivo es cuando las personas van a conducir transporte, ya sea transporte público o transporte privado. Si vas a conducir y consumes alcohol, es uso nocivo. Otra vez, desde una gota hasta cualquier cantidad de alcohol. En ese caso, cuando consumes alcohol y manejas, pues pierdes las capacidades para tener una conducción segura y es muy probable que sufras un accidente. Entonces es recomendable, justo, si conduces, no consumas alcohol y sobre todo que evites un accidente por esta situación.
Otro tipo de consumo nocivo es en aquellas personas, por ejemplo, que cuidan a otras o que están al cuidado de otras personas o de su integridad, o en personas que requieren habilidades y destrezas para desarrollarse, ya sea en su trabajo o en su día a día. Entonces, por ejemplo, una persona que está al cuidado de un menor de edad, en ese momento no debería consumir ninguna gota de alcohol. Y por último, no es cierto, me faltan dos. Otro del consumo nocivo de alcohol es aquellas personas que tienen una enfermedad crónica. Puede esto generar que la propia enfermedad se complique o se agrave. Entonces, por eso una de las recomendaciones si tenemos alguna condición médica es que no consumas alcohol ni otras sustancias psicoactivas. Y la última, ahora sí, tiene que ver con el consumo en exceso. ¿Qué es eso del consumo en exceso? Cuando eres hombre, si consumes 5 o más copas, que le llamamos estándar, en una ocasión, eso es consumo en exceso, y si eres mujer, tiene que ver con 4 o más copas de alcohol en una sola ocasión. Entonces, cualquiera de esas es uso nocivo y es mucho más fácil poder entender cuándo sí y cuándo no es mi consumo nocivo, en ese caso. Entonces, doctora, podemos decir que no hay un consumo seguro, entonces, para el consumo de alcohol. O sea, no hay una dosis inocua o una dosis recomendada o recomendable, porque en todo sentido, digamos, cualquier dosis, pues bueno, puede tener alguna consecuencia no deseada en el organismo y en general en la sociedad, ¿no? Porque algo que a mí me gustaría puntualizar, que es algo que generalmente se invisibiliza, porque pensamos que cuando hablamos de consumo de alcohol, pues todas estas consecuencias, ¿no? Están muy orientadas al ámbito sanitario, pero hay diversas otras consecuencias, ¿no? Que no solamente están dentro del ámbito sanitario, sino también del ámbito social, el ámbito económico, etcétera, ¿no? Que yo creo que vale mucho la pena también que sean visibilizadas. Y en este sentido, bueno, es muy importante partir del supuesto de que el alcohol es una sustancia altamente adictiva. Si bien es un producto legal, también puede ser un producto letal, ¿no? Cuando se usa bajo estos patrones que ya mencionabas de abuso o de un consumo nocivo en esta sustancia. Y en ese sentido me gustaría, digamos, también mencionar que desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de la evidencia científica y de las principales recomendaciones internacionales, el concepto de uso nocivo de alcohol es un término acuñado internacionalmente y que es avalado por la Organización Mundial de la Salud. Y justamente, pues bueno, es un consumo que está de alguna manera ligado a alguno de los criterios que ya mencionaba la doctora Alma en términos de uso, en términos de abuso o en términos de dependencia. Uso, como mencionaba, bueno, en mujeres embarazadas, en menores de edad, en personas que manejan vehículos de transporte. Entonces ahí es un criterio de uso. Hay otro criterio, digamos, de abuso cuando hablamos de las bebidas estándar y mencionaba, es un consumo por ocasión, que es lo que un poco mencionamos, que es como beber en una sentada, ¿no? Es importante mencionar que México está, digamos, los criterios o las estadísticas de consumo per cápita en México son altas, pero si la comparamos con digamos, con consumo de otros países o en otras regiones, realmente no es un consumo tan alto. El problema en México es justamente de que es un consumo bastante alto por ocasión o por sentada, si me permiten un poco la expresión coloquial, que es lo que hace esta parte de nocividad. Entonces, en ese sentido, importante señalar estos criterios y también cuando hablamos también de un criterio de adicción, ¿no? Cuando pues el consumo de esta sustancia ya implica o comienza a implicar dependencia a la sustancia, cuando el consumidor empieza a requerir de mayores dosis de esta sustancia para lograr el efecto deseado. Y principalmente una gran señal de alarma es cuando comienza a presentarse pues este síndrome de abstinencia a la sustancia. Entonces, en estos sentidos, cuando estamos hablando, digamos, del consumo nocivo de alcohol. En general, digamos, ¿cuál consideras tú, digamos, es la importancia que tiene el abordaje de este tema en México? Y en base a qué, digamos, nos centramos
cuando vemos los números, cuáles son las cifras en torno al consumo nocivo de alcohol en México y cuáles son las fuentes de las cuales obtenemos esta información. Justo antes de responder esa pregunta, me gustaría enviar un saludo a todos nuestros colegas de las unidades médicas, las UNEMECAPA, y sobre todo a la audiencia y al público en general que está viendo el día de hoy este Facebook Live. Retomando tu pregunta, hay varios datos que se pueden retomar de diferentes fuentes respecto al consumo de alcohol. El más actual que tenemos son los datos reportados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, le llaman ENSANUT, que se publicó este año y son datos del 2021. ¿Qué nos reporta esta encuesta? Son varios datos importantes, voy a resumir pues muchísimo para poder dar con el punto. Primero, que hagamos cuentas, 1 de cada 5 adolescentes consume alcohol. Eso equivale en México a más de 4.6 millones de adolescentes que están en una edad entre 10 y 19 años de edad que consumen alcohol. El consumo suele ser mayor en hombres que en mujeres. Por ejemplo, para este corte de edad es en hombres de 24.3% y en mujeres de 17.9%. Ahora, en el caso de la población mayor a 20 años, 1 de cada 2 adultos consume alcohol. O sea, aquí podríamos saber uno que sí consume alcohol y uno que no consume alcohol. Es muy alto el consumo que hay en México. ¿A qué equivale eso en números, en millones? A 43.9 millones de adultos que consumen alcohol en México. Puede ser consumo desde yo tomé una vez en mi vida o yo tomo cada día, ¿no? O sea, aquí 43 millones de personas consumen alcohol en cualquiera de estos rangos que te acabo de mencionar. Y también es más común en hombres que en mujeres. En el caso de hombres es de 64.6% y en mujeres es el 40% de las mujeres consume alcohol. Esos son los datos más actuales que tenemos respecto al consumo de alcohol. Wow, pues yo creo que estas cifras sin duda dan cuenta, digamos, de la importancia que representa el consumo de alcohol en México y el mundo. Estamos hablando de una sustancia que, como ya mencionamos, es una sustancia en primera instancia altamente adictiva. Es una sustancia producida por una industria altamente globalizada. Y es una sustancia, digamos, que a partir de diversos patrones sociales y conductuales ha sido, digamos, como normalizada. Su consumo es normalizado. Como tú mencionas, 1 de cada 2 adultos consumen. Y entonces, digamos, esto en buena medida yo creo que también pues representa pues un resultado que durante décadas, ¿no? Digamos, de promoción y publicidad de estos patrones conductuales y algo que es muy lamentable en nuestro país y en muchos países del mundo, que es, digamos, la normalización del consumo e incluso de la embriaguez en público, que realmente, digamos, esto es algo que debe preocuparnos mucho. Y en ese sentido, estamos hablando, digamos, del alcohol, que es un producto totalmente legal, sí, pero es un producto también que puede ser letal cuando su consumo es digamos, en los criterios y en los patrones que hablábamos de consumo nocivo de alcohol. Y en ese sentido nos llama a reflexionar o a preguntarnos cómo es que impacta en nuestra sociedad el consumo nocivo de alcohol, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas consecuencias que hablamos en un principio que no necesariamente están focalizadas al ámbito meramente sanitario, sino que rebasan ese ámbito sanitario y se insertan dentro de ámbitos económicos, ámbitos sociales, etcétera? ¿Cómo dirías, doctora, cuáles serían esas consecuencias para nuestra sociedad? Pues las podemos categorizar en 3 niveles, ¿no? Unas son lesiones, otras son lo que se generan enfermedades o discapacidad y la muerte. Pero este año, justo en conmemoración del 15 de noviembre, el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, esta comisión, junto con aliados, por ejemplo, como los servicios de atención psiquiátrica, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, el Secretariado Técnico del Consejo para la Prevención de Accidentes, y entre otras instituciones, armaron un lema que es el ABC del uso nocivo de alcohol, para puntualizar cuáles son algunas, no todas, de las consecuencias que hay por el uso nocivo de alcohol.
Entonces, bajo ese lema, me gustaría poder responder a tu pregunta, porque el efecto en la comunidad a nivel familiar y a nivel individual es macro, pero me gustaría como acotarme sobre eso para poder como conocer qué es ese ABC del uso nocivo de alcohol. Primero es la ansiedad, por ejemplo, con la letra A, en la cual las personas que suelen tener un trastorno, las personas que tienen un trastorno de ansiedad pueden iniciar su consumo o pueden consumir o pueden incrementar el consumo de alcohol por esta relación que hay como de la relajación que te genera en los primeros momentos de consumir alcohol y esta falsa creencia que nos hacemos de que te relaje el alcohol. Entonces la ansiedad te genera muchísima, no sé, que tu corazón se acelere, que te sientas como muy, no quiero decir ansioso, pero que te sientas muy preocupado. Entonces, con el primer efecto que tiene el alcohol a muy inmediato plazo, es justo este, ¿no? Que te relaja. Sin embargo, todas las consecuencias futuras que tiene, pues te generan un daño en tu salud, te generan un daño en que tu trastorno ahora no solo es trastorno por ansiedad, sino también ahora un trastorno por consumo de alcohol. Y además que no estás enfrentando la problemática con habilidades de tu vida, sino que lo estás haciendo a través de un medio que te está generando una adicción o un problema mayor. Claro. Esa es la primera A de nuestro ABC del uso nocivo de alcohol. Nuestra segunda A es los accidentes de tránsito, que como bien te mencionaba es uno de los que se considera como uso nocivo. Y por ejemplo, sabemos que 1 de 4 accidentes que se sufrió bajo los efectos del alcohol resulta en que la persona que iba conduciendo o sus ocupantes fallece. 1 de 4. O sea, es altísima esa tasa. Hablamos de automóviles. Ahora pasémonos a las motos. Y cuando conduces una moto bajo los efectos del alcohol y sufres un accidente, 2 de cada 3 van a resultar en fallecimiento o lesiones permanentes. Lo cual también es muy grave porque justo, o sea, queda la consecuencia no solo para la persona, sino también para su familia en caso de que quede con discapacidad, para el sistema de salud, por ejemplo, y para toda la sociedad que implica, por ejemplo, el daño que generó ese propio accidente, ¿no? Hablando de accidentes automovilísticos o de motocicleta. Nuestra siguiente letra, que es la B, hablamos de bebidas adulteradas. ¿Y qué es eso de bebidas adulteradas? Son bebidas que son ilícitas por una N cantidad de razones, pero son bebidas que no son legales, como bien mencionabas, o que están adulteradas, que no corresponde su propiedad en lo que te describe la etiqueta de la botella con lo que te estás tomando. Y básicamente el consumo por bebidas alcohólicas adulteradas es muy probable que te genere una intoxicación y 1 de cada 2 personas que sufre una intoxicación por bebidas adulteradas fallece. O sea, es altísimo. Es más que de hecho los accidentes, ¿no? O sea, 1 de cada 2 personas que consume bebidas adulteradas se intoxica, fallece. Es muy alto y justo también es importante que este año podamos visibilizar lo importante que es, pues hasta o sea, saber qué bebidas alcohólicas son adulteradas o cuáles son, pues pasados por todo un estándar de calidad, por ejemplo. Y por último tenemos nuestra C, que esa se relaciona con 2 enfermedades crónicas no transmisibles, que es el cáncer y la cirrosis. Muchos, por ejemplo, cuando escuchan la palabra cáncer, piensan en fumar, ¿no? Cáncer de pulmón, por ejemplo, es por consumo de tabaco o por fumar. Y poco se sabe que, de hecho, el consumo de alcohol es altamente ligado a que generes cáncer. Y son diferentes tipos de cáncer. O sea, y puede ser en hombres y en mujeres. O sea, hay una gran relación entre que consumas alcohol, y sobre todo de manera en exceso, a que generes cáncer. Y la otra que es cirrosis, que tiene que ver, por ejemplo, con pues una patología en el hígado, que te puede generar prácticamente una muerte muy dolorosa además. Entonces, por eso fue importante que este año se tuviera el ABC del uso nocivo de alcohol y, bueno, más 200 enfermedades más que genera el consumo nocivo de alcohol y todas las discapacidades que se generan. A nivel familiar hay pues muchas consecuencias, a nivel social hay muchas cuestiones que pasan desagradable ya cuando hay un consumo o una dependencia al alcohol, que parte de eso es iniciar por un consumo experimental. Entonces lo que queremos evitar es que las personas consuman en un inicio para que no se genere una dependencia al alcohol. No, muchísimas gracias. Yo creo que, o sea, estas cifras, esto que acabas de mencionar, pues realmente da cuenta de la importancia
digamos, del consumo de alcohol como un problema de salud pública de relevancia no solamente nacional, sino internacional. Como mencionaba, es producido por una industria altamente globalizada y no es un problema que esté focalizado a una región en particular del mundo. Incluso podríamos mencionar que el consumo nocivo de alcohol puede ser catalogado también como una pandemia, ¿no? Porque toda vez que está en todo el mundo, y hablamos también de que puede ser, digamos, el alcohol es un producto, pues sí, normalizado, un producto legal, un producto convencional, pero en ese sentido, pues es importante hacer la reflexión. Puede haber convencionalidad en un producto que mata a 3 millones de personas alrededor del mundo y que tiene, digamos, este abanico de consecuencias negativas que, haciendo eco con lo que tú mencionas, digamos, esta conmemoración que hacemos en México se hace como de manera mucho más integrada, mucho más holística, porque tú mencionaste consecuencias a nivel de salud mental y decías ansiedad. Tú mencionaste consecuencias a nivel de accidentes de tráfico. Eso es seguridad vial. Tú mencionabas consecuencias a nivel de riesgos sanitarios o de intoxicaciones etílicas agudas. Esos son, digamos, riesgos sanitarios, y finalizabas con diversos tipos de cáncer, una enfermedad altamente prevalente en México que es, por ejemplo, los casos de cirrosis hepática alcohólica, ¿no? En donde estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, estamos hablando de un producto, pues más que convencional, yo diría un producto de consumo no ordinario, por todas las consecuencias negativas que genera, insisto, más allá del ámbito meramente sanitario. Y en ese sentido, solamente puntualizar de que esas consecuencias pueden estar como del lado, o digamos, desde el punto de vista agudo o desde el punto de vista crónico. Y aquí me voy a permitir, leer algunas, digamos, de manera enunciativa más no limitativa, algunas de esas consecuencias tanto de tipo agudo como crónico, ¿no? Un poco tratando de cerrar o tratando de resumir esta parte. O sea, hablamos de traumatismos involuntarios, discapacidad prematura, enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas como cirrosis, diversos tipos de cáncer, diabetes, úlceras gástricas, anemia, coagulación defectuosa, deterioro en la función sexual, depresión, deterioro cognitivo, dependencia, violencia intrafamiliar, conflictos comunitarios, abuso de menores, admisiones en salas de urgencia, fatalidades de tránsito, lesiones autoinfligidas, prácticas sexuales de riesgo, comportamiento violento, vandalismo, problemas con la autoridad y hasta exacerbación de la pobreza. Es un tema que incluso recae en un aspecto económico y un aspecto también de desarrollo social. Hay familias que por la dependencia, digamos, a esta sustancia altamente adictiva, distraen de su presupuesto familiar, ¿no? Un monto para la compra de bebidas alcohólicas que bien podrían utilizarse para atender o satisfacer otro tipo de necesidades mucho más básicas como la alimentación, el vestido, la atención médica, entre otras. Entonces, en ese sentido, digamos, es como realmente darle la magnitud y visibilizar el grave problema de salud pública sobre el cual, digamos, estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido, Alma, quisiera yo preguntarte, o sea, en realidad, ¿por qué la gente, por qué consumimos alcohol? Aspectos de su vida diaria, características genéticas, características culturales, y también tiene que ver mucho la familia. Cómo se normaliza, por ejemplo, el consumo a nivel familiar puede ser un factor que influye muchísimo, y la crianza, por ejemplo, es otro de los factores que puede como desencadenar que una persona, o en este caso un adolescente, inicie su consumo en edades más tempranas. Hay una crianza que no le llamamos negativa, pero es una crianza no positiva, por ejemplo. Inicialmente las personas pueden consumir por curiosidad, por presión de sus pares, de sus amigos, claro, de su gente, por evitar problemas. Esto que hablabas de depresión, ansiedad, muchas veces tiene que ver con otro problema que se está generando, y la sensación falsamente se quita con el consumo de alcohol. Tiene que ver también con pues la propia consecuencia que tiene el alcohol en el cuerpo, que es inicial, que es como esta sensación de bienestar o de placer, pero que, o sea, a mediano plazo te genera un montón de problemas, ¿no? Que ya mencionaste una larga lista de todos los problemas que te genera por un ratito de este placer o bienestar.
por la facilidad de conseguirlo, y me gustaría que eso nos pudieras compartir un poquito, que tiene que ver con la influencia que tiene la industria hacia el consumo de alcohol. Y bueno, parte también tiene que ver con el antes y el después del consumo. Muchas veces el consumo, esta inmediatez que te comento, genera un placer inmediato. Hace que te hagas una falsa creencia de que lo que estás consumiendo pues te hace bien, ¿no? Pues me sentía muy enojada, me sentía como bien triste, me sentía como que me estaba desbordando por un problema que estaba teniendo, consumo alcohol y me siento mucho mejor. Pero el problema es que no estás resolviendo el problema. O sea, hasta ahí esta falsa frase que dice, ¿no? Mis problemas no me los quita el alcohol, pero me hace olvidarlos. Y parece chiste, pero en realidad genera que las personas se mantengan en su consumo porque crean una falsa creencia alrededor de él, que esto es lo que me ayuda a salir del problema. Y lo que te está generando no es ni siquiera solucionarlo, sino generar un círculo más de problemas que una infinita lista de ellos. Entonces tiene que ver con esto y cómo como seres humanos nos gusta lo inmediato. Entonces, en lugar de eso, muchas veces lo que podemos hacer es pensar sobre las consecuencias que tendríamos si no consumimos alcohol, o sea, sobre todo los beneficios que tendría si no consumimos alcohol, y también buscar ayuda. O sea, tiene que ver con salud mental el consumo de alcohol. Si me siento triste, si me siento desbordada, si me siento que necesito ayuda, pues puedes acercarte a pedir ayuda en alguno de los centros que tenemos, que si quieres al rato te platico un poco más de lo que hay en CONADIC. Sí, no, buenísimo. Entonces, digamos, yo creo que podríamos decir que es multifactorial. ¿Por qué bebemos? Digamos, es una diversidad, ¿no? de factores por las cuales vemos. Mencionabas la presión social de los bares, mencionabas también la influencia, por ejemplo, dentro del mismo entorno familiar, ¿no? Si los padres son consumidores consuetudinarios de alcohol, pues es mucho más probable que los menores, los hijos, puedan empezar, digamos, por curiosidad o por misma presión social con un consumo en ese sentido. Pero a mí me gustaría hacer eco en algo de lo que tú mencionabas, ¿no? Digamos, ¿cuáles son esas, digamos, cuestiones, esos aspectos alrededor del consumo? Y hablamos también de estos factores ambientales y algo de lo que conocemos como los determinantes comerciales de la salud. Y es ahí justamente donde la industria del alcohol pues juega un papel muy importante, ¿no? En difundir estos patrones conductuales, en asociar el consumo de alcohol con cierta glamorización en el mismo, ¿no? Y de alguna manera que son aspectos que han contribuido pues justamente a pues normalizar el consumo de una sustancia altamente adictiva como lo es el alcohol. Hablamos por otro lado, ¿no? Cuando estamos hablando de estos factores, yo creo que también son factores de riesgo, ¿no? Para que pueda dar pie a un consumo y después a un consumo problemático. Pero a mí me gustaría también, digamos, resaltar que hay otro tipo de factores como factores protectores, ¿no? Y en este sentido, destacar el rol que juegan las actividades comunitarias, que juegan, por ejemplo, cuestiones dentro del ámbito familiar, actividades recreativas, lúdicas, que de alguna manera, pues bueno, son factores de protección ante estos determinantes comerciales y ante esta influencia, digamos, omnipresente de la publicidad, de la promoción, del patrocinio de bebidas alcohólicas, incluso en deportes, digamos, altamente populares en México, como lo podría ser el fútbol, ¿no? En ese sentido, pues bueno, mencionar que la conmemoración del Día Nacional de Reducción de Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, pues si bien está centralizada a, como bien lo mencionabas, un día, 15 de noviembre de cada año, pues en esta semana, digamos, el Gobierno de México, la Secretaría de Salud, a través del liderazgo de la CONADIC, pues hemos tratado de extender esta conmemoración, que se trata justo de informar, se trata justo de poner en relieve todas estas consecuencias, ¿no? Negativas en diversos ámbitos en el marco de esta conmemoración, y no solamente que sea un día, sino toda una semana en donde prácticamente hemos tenido de manera muy exitosa y con muy buena receptividad por parte de la gente, y jornadas académicas, jornadas con nuestros pares de los estados, a quien agradecemos mucho por su participación en estas actividades, que es básicamente el tratar de llevar
la política pública también hacia la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, Alma, ¿cómo pudieras darnos un mensaje de cierre, una conclusión en términos de la importancia de la conmemoración, pero también de qué puede hacer la gente, qué pueden hacer, por ejemplo, los grupos etarios más vulnerables, los jóvenes principalmente, para darse cuenta, digamos, si tienen un consumo problemático y en ese sentido, cómo reducir ese consumo en base a las estrategias institucionales de la CONADIC? Es una pregunta muy valiosa y qué bueno que la podemos compartir con nuestra audiencia y con las personas que están siguiendo el día de hoy este Facebook Live. La pandemia nos enseñó mucho y uno de lo que nos enseñó es que la atención que podemos recibir de un profesional no solo tiene que ser como tú y yo estamos hoy, ¿no? Cara a cara, sino también puede ser a distancia. Y dado eso, tenemos en la CONADIC la línea de la vida, que es una atención a distancia que está todos los días disponible, todo el tiempo está disponible y en donde puedes tener esa escucha que necesitas. Si traes un problema, si traes algo que te está desbordando y si ya no puedes con eso, llama a la línea de la vida 800-911-2000 y vas a recibir la ayuda que necesitas para el tema de salud mental o adicciones que en ese momento traigas. Y bueno, también puede ser que te guste a ti tener la persona enfrente o el profesional enfrente. En ese caso puedes optar, por ejemplo, por acudir a un UNEM-CAPA. Hay más de 340 en toda la República, o sea, en el lugar de donde estés va a haber un UNEM-CAPA cerca de ti. Es una atención que es gratuita, son profesionales los que atienden, entonces conocen cómo ayudarte. Y sobre todo, que si vas a buscar la ayuda, ya estás del otro lado, porque estás reconociendo eso, que quieres la ayuda y que estás acudiendo con alguien que realmente te va a poder ayudar. Entonces, esos son los dos, las dos recomendaciones que podríamos hacer a la población. Llamen a la línea de la vida o acérquense a un MCAPA y soliciten la atención que están reconociendo que en este momento requieren. Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que vamos a dejar el tema hasta aquí. Nos da para seguir hablando y creo que será bueno poder darle continuidad a estos episodios, a este tema en particular. Quiero agradecer a toda la audiencia que nos acompañó, en especial a nuestros colegas de los UNEM-CAPA. Y bueno, pues dejaríamos entonces el tema hasta aquí, no sin antes, pues bueno, hacerles una invitación, ¿no?, a que sigan las redes sociales de la CONADIC en términos de todas las actividades que estamos acá y hacerles, pues bueno, esta invitación, decirles que sin alcohol siempre todo es mejor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. ¿Crees que alguien está en peligro de suicidio? Aunque a veces nos resulte incómodo hablar del tema, debemos saber que 9 de cada 10 personas que tienen pensamientos suicidas lo expresan con palabras, cambios de conducta y gestos. Pongamos atención a las señales y escuchemos sin juzgar. Demos nuestro apoyo y busquemos ayuda profesional. El silencio no es opción. Dialoguemos. Toma la línea de la vida y llama al 800-911-2000. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. ¿Te gustan los videojuegos pero te cuesta soltarlos? Jugar algunas partidas ayuda a mejorar tu atención y a ejercitar tu memoria. Pero también es importante hacer una pausa. Fuera de la pantalla hay mucho por hacer. Realizar actividades físicas, convivir con amistades y familiares o desarrollar tu vida escolar o profesional te ayudarán a evitar conductas adictivas. No dejes que la consola se convierta en el villano de tu historia. Si necesitas ayuda, toma la línea de la vida y llama al 800-911-2000. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México.